Muy buenas tardes y bienvenidos tanto a los que nos acompañáis hoy en presencial como a los que estáis desde casa escuchándonos. Hoy la verdad es que tenemos una sesión muy interesante y es que hoy vamos a hablar de LinkedIn. La verdad es que a día de hoy es bastante habitual que se den entre abogados debates como si es normal o es útil o rentable que un abogado pues promocione sus servicios mediante TikTok o Instagram, pero LinkedIn es como que más o menos lo damos por sentado que es bastante natural que un abogado lo tenga. Bien, yo creo que es un gran avance. ¿Pero es tener LinkedIn suficiente para poder sacarle un buen rendimiento? Pues es algo que vamos a debatir hoy, pero parece ser que el hecho de poner dónde estudiaste, dónde trabajas y de vez en cuando compartir que has terminado un máster o un cambio de trabajo no es suficiente para sacar todo el rendimiento que nos permite LinkedIn. LinkedIn va mucho más allá. Nos permite hacer conexiones de calidad, cambiar de trabajo, formarnos y aprender con un contenido muy preciso que el algoritmo nos permite filtrar el contenido y sobre todo que nos permite una visibilidad y un posicionamiento clave. A día de hoy, las empresas pagan muchísimo dinero para que cuando, por ejemplo, buscamos restaurante japonés en Madrid, salga un determinado restaurante el primer resultado en Google. LinkedIn paga esa cantidad de dinero por nosotros y nos permite que la primera búsqueda que salga cuando ponemos nuestro nombre en Internet sea nuestra cuenta de LinkedIn. Una página en la que tenemos control de lo que estamos poniendo y en la que podemos exponer qué somos y qué ofrecemos al resto del mercado. Así que para descubrir todos esos beneficios de LinkedIn y cómo poder sacar partido a esta herramienta, hoy tenemos, bueno, pues a la mejor persona con nosotros, a Estela. Estela es además una sospechosa habitual de las sesiones que organizamos en la sección de iniciación profesional, normalmente como colaboradora o coorganizadora, pero hoy bueno, pues, se ha ofrecido aquí para ser nuestra ponente y para enseñarnos un poco cómo funciona LinkedIn. Además tiene un perfil muy completo para ello porque Estela no solo es una abogada que entiende la realidad de todos los presentes, sino que además es una experta comunicadora muy reconocida en LinkedIn. Y esto no solo lo avala su comunidad de más de 50.000 seguidores en LinkedIn, sino que además ha sido reconocida con bueno, pues con elementos como, por ejemplo, ser Top Voices en LinkedIn, que es, pues es algo que no es sencillo y que eso al final es un reconocimiento a todo tu trabajo. Así que, Estela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para la jornada, si os parece bien a todos, lo que vamos a hacer es que primero Estela nos va a dar algunas pinceladas de algunos conceptos y vamos a proceder a un formato de coloquio. Yo le voy a hacer una serie de preguntas que pues, más o menos me han parecido que pueden ser interesantes, pero aprovechando que tenemos hoy un grupo reducido, que es parte de la virtud por los cuales buscamos este formato, es que también podáis intervenir y hacer las preguntas, bueno, Estela, lo que tú digas, o durante la sesión para generar debate o al final, eso como tú prefieras. Como yo, como vosotros vayáis viendo. Perfecto, Si hay alguna cuestión que queráis decir, como somos poquitos, no hay problema, ya si hacemos eso es, un un debate. debate. Así que nada, os dejo con la experta de verdad y muchísimas gracias a todos por venir hoy y sobre todo a ti, Estela. Bueno, en primer lugar, Hola, buenas buenas. tardes. Muchas gracias, Celia, por la presentación y por la invitación. Al final, LinkedIn, solo para daros un par de datos para que contextualicemos un poco de qué hablamos cuando hablamos de LinkedIn, LinkedIn es a día de hoy la mayor red social profesional, con un alcance de 850 millones de miembros y presencia en más de 250 países y territorios. ¿Esto qué significa? Pues que realmente a día de hoy para cualquier profesional, pero específicamente también en el ámbito de la abogacía, no estar en LinkedIn no es una opción, independientemente de cuál sea la opción que nosotros barajemos dentro del mundo de la abogacía. Es decir, ya sea que decidamos emprender y montar nuestro propio despacho o trabajar por cuenta propia, ya sea que consigamos trabajar, digamos, en el despacho o en el sector jurídico o de asesoramiento legal de nuestros sueños. Hace no tanto tiempo, los que tenemos una cierta edad íbamos con las tarjetas de visita, ¿no? Repartiendo las famosas tarjetas de visita con nuestro nombre y cargo. A día de hoy, esa tarjeta de visita es 4.0 y es LinkedIn. LinkedIn es la mejor inversión que podéis hacer en vosotros mismos, independientemente de cuál sea vuestra situación profesional a día de hoy o cuál sea la idea que tengáis en la cabeza. Al final, sea cual sea vuestra trayectoria o lo que decidáis hacer de aquí en un futuro, LinkedIn os lo vais a llevar con vosotros. Y por tanto, invertir en LinkedIn es una de las mejores inversiones que podéis hacer a día de hoy. ¿Cuál es la siguiente cuestión? ¿Para qué me interesa tener LinkedIn?
Pues aquí depende un poco de qué situaciones estemos. Si estamos, por ejemplo, todavía haciendo nuestro trabajo de fin de máster o estamos todavía en el máster de acceso a la abogacía, LinkedIn es una gran herramienta, incluso ya desde que empezamos a estudiar la carrera, y de hecho cada vez más universidades privadas, cuando los estudiantes empiezan la carrera, y en Derecho es igual, empiezan a ofrecer talleres en LinkedIn, porque tu primera manera de hacer networking es a través de esos profesores y profesoras que te están impartiendo clase, de los talleres, seminarios que vas haciendo, ir poco a poco construyendo tu comunidad. Si ya estamos trabajando, LinkedIn igual, para hacer networking es un escaparate extraordinario para compartir contenido del sector de la abogacía en concreto o de lo que estemos trabajando en este momento, para llegar y seguir a profesionales a los que admiramos o cuyo contenido nos interesa y saber pues, qué opinan de distintos temas y poder seguirles, para conocer a profesionales de otros campos. Yo siempre digo, por ejemplo, que uno de los grandes enriquecimientos para mí es no solo seguir, por supuesto, a compañeros del sector, en mi caso, pues más de igualdad, de comunicación o de derecho laboral, sino también, por ejemplo, a especialidades afines. Por ejemplo, temas económicos, temas de protección de datos, temas mercantiles. Y al final yo los toco indirectamente, pero me interesa mucho seguir a determinados perfiles, determinados abogados y abogadas, catedráticos y catedráticas o de grandes despachos sobre esos sectores. Al final, LinkedIn nos puede servir desde para ayudaros a recabar información, realizar encuestas para vuestro trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado, a encontrar un nuevo trabajo, a ir creando comunidad poco a poco, y al final hay muchas maneras de crear comunidad. Luego explicaremos cuáles pueden ser esas maneras. Y luego después es tan versátil que podéis utilizar, pues la gente joven, si os gusta más el tema vídeos porque os da más pereza o os gusta menos escribir, podéis hacer vídeos, podéis hacer informes, podéis colgar PDFs, podéis colgar post cortos, podéis utilizarlo de 1000 maneras posibles, podéis crear infografías, es decir, que hay muchísimas maneras de utilizar LinkedIn. Si estamos optando a un proceso de selección en cualquier despacho o en cualquier empresa, al final van a buscarnos en nuestro perfil de LinkedIn. Van a ver quiénes somos, qué tenemos allí, y es, digamos, una de las primeras cuestiones a donde nos van a ir a buscar. A ver quién está, es cómo está esa persona en LinkedIn, cuál es su contenido, con quién interactúa, cuál es su comunidad, y va a ser una de las primeras redes a las que vaya, porque es la red social profesional por excelencia. La otra pregunta es, ¿eso significa que solo LinkedIn es la red cualificada? No, LinkedIn es la red social profesional por excelencia. Por tanto, hagamos lo que hagamos o nos dediquemos a los que nos queramos dedicar ahora o en el futuro, estemos o no en el despacho o en el trabajo de nuestros sueños, LinkedIn tenemos que trabajarlo día a día, porque al final nos va a permitir generar comunidad, tener más alcance, tener más visibilidad, y eso a medio y largo plazo se va a traducir en más oportunidades para nosotros. Cuestión distinta es que, por ejemplo, en función luego ya del sector de la abogacía al que nos dediquemos o de nuestro público objetivo, pues claro que puede ser muy interesante pues tener una cuenta en TikTok si me voy a dedicar, por ejemplo, a un público muy joven o en determinados segmentos, como por ejemplo si me dedico al derecho de la moda, no puedo no estar en Instagram, por poner un ejemplo, porque en Instagram es donde se mueve la mayoría de la industria de la moda. Si soy, por ejemplo, un despacho pequeñito de derecho de familia que me dedico no a empresas sino a particulares, pues claro que también es interesante, puede ser interesante irme a un TikTok o por ejemplo, a Twitter, ahora X. Pero al final siempre pensando que LinkedIn, digamos, es nuestro currículum vitae 4.0. Esa tarjeta de visita 4.0 que ahora incluso podemos, cuando estamos en una red de networking, enseñar el QR y que directamente te pidan invitación a conectar, aparte de que nos permite seguir a un montón de profesionales a los que no siempre es fácil o con los que a lo mejor nunca podríamos acceder de otra manera. Y al final, cuando empiezas a seguir a alguien y vas viendo qué tipo de publicaciones hace, el paso siguiente es atrevernos o dar el paso de decidir voy a empezar a comentar sus publicaciones, y poco a poco, esto es, al final lo tenéis que ver, yo siempre digo que LinkedIn hay que verlo como una carrera de fondo. O si a algunos gustan las plantas, pues como una planta. Esto parece que no crece nunca, que que está la tierra marrón y no sale nada, y un día empezamos a ver los brotes verdes, ¿no? O que sale el tallo. Pues es un poco esa idea. ¿Y qué es la otra cuestión? El tema, si nos estáis escuchando gente sobre todo más joven,
pues vosotros tenéis una ventaja y un inconveniente. Vuestra ventaja es que estáis mucho más duchos en temas de comunicación y tenéis más habilidades de comunicación porque os habéis educado en la cultura del vídeo, de las pantallas, y para vosotros grabaros en vídeo, ver vídeos es algo absolutamente natural. Tenéis el inconveniente de que vuestra huella digital, pues puede quizás algunos aspectos de vuestra huella digital ser un poco problemáticos, ¿no? Y es hora, sobre todo cuando empezáis ya en la universidad, si hay alguno que acaba de empezar o cuando ya vais a empezar, digamos, vuestra carrera profesional, pues vuestra huella digital, básicamente a grandes rasgos, es poner qué sale de mí. Yo soy estudiante y me llamo Ana Pérez, pues yo pongo Ana Pérez Martín en Google y a ver qué arroja Google de mí, porque eso me va a dar una pista de si puede haber alguna cuestión que tenga que intentar solucionar o qué es lo que sale de mí cuando yo introduzco mi nombre y apellidos en Google, o me da igual. Ahora, sobre todo la gente joven que ya utilizáis inteligencia artificial, pues le puede preguntar a la IA de Twitter, oye, ¿qué sabes de mí? ¿No? Y a ver qué me dices. O a cualquier otra IA, me da igual, a ChatGPT o la que utilicéis. Perplexity o cualquiera de las IAs que utilicéis. ¿Cuál es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta de LinkedIn? Esto me lo preguntan mucho en talleres. Bueno, es que a la hora de mandar invitaciones a conectar, es que seguro que me dice que no. ¿Qué pasa si me dice que no? Yo creo que aquí tenemos que cambiar el chip y en vez de pensar qué pasa si me dicen que no, es qué pasa si me dice que sí. Es decir, siempre que enviamos una invitación a conectar por LinkedIn, siempre intentad personalizarla. Si habéis ido a un foro, a una conferencia y habéis escuchado a un catedrático, a una catedrática o al director de asesoría jurídica de X compañía, pues le podéis buscar en LinkedIn, le podéis enviar un mensaje para conectar. He escuchado tu ponencia, me ha gustado por esto, me encantaría aceptaras la invitación a conectar. Si os dice que no, no se va a caer el mundo, no va a pasar absolutamente nada. A todos, me incluyo, nos han dicho que no, alguna invitación a conectar que hemos enviado en el pasado y aquí seguimos, no ha pasado absolutamente nada. Es más, a modo de anécdota, a mí sí me sucedió que hace un tiempo de mandar invitación a alguien que yo consideraba que a mí me interesaba su perfil o su figura o porque le consideraba una persona de relevancia y que no me aceptara la invitación a conectar y 2 años después fue esa persona la que me envió invitación a conectar a mí y la acepté porque me interesaba entonces y me interesaba ahora. Pero con esto sí que os quiero decir que no pasa nada, que perdáis el miedo y en vez de pensar me van a decir que no o qué pasa si me dice que no, es qué pasa si me dice que sí, porque si te dice que no, no pasa absolutamente nada. Dentro de 2 meses, 3 meses, si vuelves a coincidir con esa persona en otro foro, lo puedes volver a intentar. Porque también os digo, es verdad que cuando llegas a un cierto volumen, a veces tienes tal cantidad de peticiones que no cuesta dar respuesta a todas las que recibes. Es decir, que a veces ni siquiera ha podido ser, no es que quieras rechazar esa invitación a conectar, sino que simplemente te han llegado muchas y no le has dado a aceptar, pero que no pasa nada porque pasado un tiempo desaceptar a esa persona. Y luego un tema que es un poco más espinoso es hasta dónde podemos llegar en LinkedIn cuando, por ejemplo, sí que entramos a trabajar en un despacho, asesoría jurídica de una empresa, sobre todo si son empresas grandes, pues al final aquí sí que hay que tener en cuenta, por supuesto, que la red social es personal, es decir, es mi red social y por tanto yo la gestiono como yo quiero. Más allá, por supuesto, de que tengamos alguna política corporativa concreta, que algunos despachos, sobre todo los más grandes, sí que tienen unas líneas que van más allá, no tanto a la injerencia, porque no puede haber injerencia, porque al final el perfil, esa red social es tuya, sino, ojo, cuidado, deja claro que esta manifestación o este vídeo es a título personal y no en calidad de abogado o abogada y no en calidad de director de asesoría jurídica de X compañía. Más allá de eso, al final el perfil es vuestro. ¿Qué es lo que puede suceder? Y esto pues sucede a veces, pues a veces sucede que hay una persona, independientemente del cargo que tenga en el despacho o empresa, que acaba adquiriendo una notoriedad muy grande y eso a algunos socios y socias en algunos despachos pues igual no les gusta demasiado, pero esto ya es un tema que tendrán que gestionar ellos. Es como, bueno, pues ponte las pilas y aprovecha precisamente que eres socio o socia del despacho para tú también generar comunidad en LinkedIn. Pero al final el mensaje es que toda la visibilidad que tengáis y toda la comunidad que tengáis en LinkedIn, sobre todo si la habéis cuidado más o menos bien, se va a traducir en mejoras para vosotros seguro. Eso sí, esto no es de hoy para mañana,
no hay milagros, a pesar de esos cursos de cómo conseguir no sé cuántos followers en 24 horas o cómo conseguir vender en 3 horas y media. No funciona así, pero sí que eso, transmitiros que es una carrera de fondo y que al final que os quedéis el mensaje de que la inversión que hagáis en LinkedIn va a ser la mejor inversión que podáis hacer por vosotros mismos y por vosotras mismas. Porque LinkedIn os lo vais a llevar, sea cual sea lo que hagáis en vuestra carrera de hoy hacia adelante, y la comunidad que hayáis creado y que vayáis generando va a ser vuestra comunidad. Os quedéis donde estáis, os saltéis a otra empresa, si decidís emprender, o sea cual sea la carrera profesional que queráis. Y luego LinkedIn, aparte de permitirte buscar empleo en cualquier parte del mundo, acotando los parámetros que quieras buscar, o buscar prácticas en el caso de la gente joven, te permite, tiene un montón de formación gratuita que poca gente conoce, pero que se puede explorar. Puedes incluso certificar algunas de tus habilidades. Puedes solicitar recomendaciones. A lo mejor trabajamos en una empresa y no lo hicimos en su momento, pero puedes pedir a tal persona con la que trabajaste: oye, ¿me puedes escribir una recomendación del periodo en el que estuve trabajando en el despacho o en el proyecto en el que colaboramos juntos o similar? O lo mismo, si para los que seáis más jóvenes o si estáis en el máster de acceso a la abogacía o acabáis de terminar, pues algún profesor o profesora de alguna asignatura en la que fuerais o que se os diera especialmente bien, pues siempre también podéis pedir a ese profesor o profesora, si está en LinkedIn, que cada vez hay más docentes universitarios que están en LinkedIn, pues también que os escriba alguna recomendación. También, si con los permisos pertinentes, pues también podéis, por ejemplo, colgar cuando empezáis pues vuestro trabajo de fin de máster, o hablar sobre el trabajo de fin de máster, que al final es un contenido de valor que podéis ir disgregando, por ejemplo, en posts, en píldoras formativas, en PDFs, en un vídeo. Es decir, que las posibilidades que tenéis son enormes. Y al final esto de, es una pérdida de tiempo, no, es que no tenéis que ver como una pérdida de tiempo, lo tenéis que ver como una inversión. Y cuando ves LinkedIn como una inversión, y sobre todo como una inversión en ti, es cuando cambia el chip y te das cuenta de lo importante que es ese espacio de tiempo que le dedicas a informarte, de ver qué escriben o cómo se manejan en LinkedIn pues otros abogados y abogadas, o también seguir a personas, por ejemplo, si tenemos en la cabeza, a mí me encantaría en un futuro trabajar en X despacho, en X asesoría, en X empresa, en X departamento, pues también ver, oye, voy a indagar quién es el director o directora de asesoría jurídica de tal, voy a empezar a seguirle para saber un poco más de la compañía en la que a mí a futuro me gustaría trabajar, y esa también es otra posible vía. Y al final, pues en eventos como este, en conferencias a las que vayáis, en congresos, lo mismo, tenéis que ir siempre con el chip de voy a intentar enviar invitaciones a conectar, siempre personalizadas, eso sí, porque al final vais generando comunidad y esto va poco a poco. O sea, al principio siempre, si lo buscamos un símil, ¿no? Es estupendo que te inviten a la fiesta, pero luego una vez que estás en la fiesta es genial que te saquen a bailar, ¿no? Pues esto es un poco eso. Y luego serás tú el que puedas sacar a bailar pues a otra persona o a otras personas. Pues muchísimas gracias, Estela, por estas pinceladas que nos has dado. No sé si alguien tenía alguna pregunta sobre estos puntos que ha comentado Estela, o podemos empezar con el coloquio. El cómo se crea comunidad. Crear comunidad es ir aumentando, por un lado, tu número de contactos que tengas, sobre todo que lo podéis crear a través de múltiples fuentes, foros como en el que jornadas como las que estamos hoy, congresos a los que podéis ir, por supuesto, personas de empresas o de despachos con los que hayáis trabajado en el pasado, compañeros de universidad que tuvisteis, si luego hicisteis un máster con profesores y profesoras del máster o de los cursos de especialización que hayáis hecho. Esa es una gran manera de empezar a crear comunidad. Y esto es como un hilo, ¿no? En la medida que vas empezando, vas perdiendo el miedo y la comunidad va subiendo. Al final hay muchas más posibilidades de las que pensamos, porque esas personas con las que estudiamos en el pasado muy probablemente tendrán un perfil en LinkedIn, y también es una manera de empezar. Y vas como generando un poco ¿no? Círculos. El círculo de la universidad, el círculo del colegio si tienes contactos, el círculo de donde estudiaste el máster o un curso de posgrado, si has ido a un congreso de la especialidad que sea, pues a ese congreso, si has ido a un taller lo mismo, esto va ampliando. Y luego también se crea comunidad, evidentemente, compartiendo contenido.
Y ahí sí que es verdad que hay gente que le da más miedo, ¿no? El hecho de ponerse pues a escribir o un post o un vídeo. Depende, es lo que os decía, es verdad que la gente joven tiene menos miedo, por ejemplo, a grabarse, escribir cuesta siempre un poquito más, pero al final yo creo que sí que hay que hacer ese ejercicio porque al papel se le pierde el miedo escribiendo, o sea, esto funciona así. Y yo siempre digo como consejo, pues antes de escribir tu primer post, pues a 3 personas de confianza que tengas, pues se lo puedes enseñar, que te ayuden, que te den 1000 vueltas y esto es poco a poco. Al final tenéis que pensar que de vuestro ámbito, de lo que estéis trabajando en vuestro día a día, sois los que mejor conocéis esa parcela, con lo cual estáis cualificados para hablar sobre eso. Si habéis hecho un TFG, un TFM de un tema muy concreto, hay que pensar que pocas personas van a tener el conocimiento que vosotros habéis adquirido. Quiero decir, empiezo por lo básico en el sentido porque un TFG, un TFM hemos hecho todos en algún momento. Lo mismo, si luego has hecho cualquier proyecto, cuando tengas un caso práctico, cuando hayas asesorado a un cliente, siempre, por supuesto, que una de dos, o si es un caso que hemos ganado, le podemos pedir permiso al cliente para hablar de su caso. Si es un caso del que queremos hablar, yo siempre digo que también es bueno de vez en cuando hablar de los fracasos que hemos tenido todos, pero siempre, por supuesto, pues cambiando lo suficiente los datos y dejando espaciar un poco de tiempo para que nadie se pueda sentir identificado, pero explicarlo como a modo de experiencia. Es decir, tuve un caso, lo enfoqué así, finalmente no fue estimatorio, he decidido recurrir por esto y por esto, o no recurrí, pero he aprendido esto y esto. Es decir, como abogados y abogadas tenemos muchísimas cuestiones de las que podemos escribir y sobre todo en nuestro ámbito de especialización, al final es nuestro día a día y por tanto nos puede costar más o menos encontrar las palabras o nos puede costar al principio escribir, pero siempre vamos a tener temas de los que escribir. Y es verdad que crear contenido es una de las maneras más efectivas de generar comunidad porque a día de hoy, según las últimas estimaciones de LinkedIn, solamente el 2% de usuarios crea contenido. Eso sí, por crear contenido se refieren a contenido propio, no a que tú pongas un recorte de periódico o retuites un recorte de periódico. O sea, es decir, a generar contenido propio, a generar un post. Cuestión distinta es que tú te bases, por ejemplo, en un caso mediático para decir, oye, ha sucedido este caso, pues yo desde mi experiencia como abogado tributario fiscalista, como abogado de derecho de familia, como abogada de derecho en propiedad intelectual, como abogada de expertanía, lo que sea, pues lo veo así o así, porque es verdad que los contenidos ligados a la actualidad y en materia jurídica tenemos actualidad en todas las especialidades, con lo cual tenemos un filón, hay que perder las excusas. Perdonad, dadle al botón para que también los compañeros, perdón que se me olvidó decirlo antes a la compañera, así los Sí. compañeros online nos pueden escuchar. Sí, buenas tardes. Yo he visto hace poco en LinkedIn que cuelgan sentencias, pero con los nombres completos de los clientes sin Eso no se puede anonimizar. hacer, hay que colgarlas anonimizadas porque además esto es un tema de protección de datos. Claro, es decir, que entonces me puedes tener pareció repercusiones. bastante extraño ver eso, que hay muchos despachos que las cuelgan ahí con los Sí, nombres y completos. alguno tendrá algún problema en algún momento. De hecho, el propio CENDOG fue llevado ante la Agencia de Protección de Datos, solo que la Agencia de Protección de Datos lo que dijo es únicamente que tenían que estar anonimizadas y por eso cuando se publican en el CENDOG no se publican anonimizadas, pero no se pueden colgar porque además necesitarías el permiso expreso de todas las partes. Por tanto, no. De todas formas, tampoco es necesario colgar en sí la sentencia. Tú puedes hablar de la sentencia sin necesidad de colgar la sentencia íntegra. Es decir, en el CENDOG sí, las sentencias del CENDOG sí que se pueden colgar porque son públicas y ya están anonimizadas. De todas formas, es que ahora también las últimas sentencias están que salen ahí con un código de verificación en la parte derecha, que si tú pones ahí todo el código, pues te sale exactamente los nombres, ¿sí? Aunque estén anonimizadas. Depende, no, en el buscador del CENDOG la mayoría están anonimizadas, sobre todo las que cuelgan vía comunicados de prensa. En el Consejo General del Poder Judicial siempre aparecen anonimizadas o con los datos cambiados. Gracias. Pero no, o sea, a nivel tuyo no puedes publicar una sentencia que no tenga los datos anonimizados porque puedes tener un problema y serio de protección de datos. Buenas tardes. Relativo a esto que comentaban de todo el tema de generar contenido, quería preguntarles con qué objetivo o en qué foco centran la generación de contenido. Si es, porque entiendo que no tiene mucho sentido o no aporta mucho valor simplemente el comentar que he empezado un máster nuevo, comentar que me han puesto X nota en tal sitio o que he empezado lo que comentaban de prácticas o este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el objetivo o qué giro le dan
esos hechos o esos trabajos o esos hitos que vas consiguiendo para que aporten cierto valor a esa comunidad y para que no sean un mero post descriptivo de lo que he hecho, de lo que ha pasado. Al final tienes que enfocarlo en qué puedo yo sacar, contar de lo que yo he aprendido. Si yo he sacado una matrícula de honor o una nota alta en una asignatura, no me quedo solo en he sacado una matrícula de honor en derecho tributario. Es una asignatura que me apasiona, sobre todo pensemos que te quieres dedicar al derecho tributario. Pues es utilizarlo más allá de decir que has sacado una matrícula de honor, es decir, esto es lo que he aprendido de esta asignatura, esto es lo que me ha ayudado a mí, puedes explicar cómo enfocaste tú el estudio de esa asignatura, si fuiste más allá, si te leíste la bibliografía recomendada por el profesor o la profesora, es decir, es siempre el buscarle ese plus más allá de decir he sacado un 10 en X o lo mismo. Si empiezas unas prácticas en un despacho, pues puedes ir contando qué es lo que vas aprendiendo en el despacho. Es decir, pues yo había aprendido, por ejemplo, estoy asentando las bases, ¿no? Tenía en mi cabeza la idea teórica de lo que era el derecho internacional y ahora tengo la suerte de poder ver en la práctica cómo aterriza el derecho internacional y qué problemas, pues lo enlazas con, pues me acuerdo que X profesor de la asignatura o X profesora contaba qué tal y ahora justo estoy viendo un caso real, por supuesto teniendo en cuenta de no datos confidenciales, pero es buscarle ese plus y siempre lo acabas encontrando. Porque al final realmente es pensar en lo que tú estás viviendo y aplicarlo para que otras personas puedan aprender de la experiencia que estás teniendo tú. Me ha venido muy bien tu pregunta, porque yo también quería hablar sobre la creación de valor. Hemos distinguido por una parte aquellas relaciones en LinkedIn que provenían no de pues postear información o postear información, vídeos, sino de otras, digamos, otras situaciones externas a LinkedIn, por ejemplo, seminarios, por ejemplo, ferias de empleo, cualquier otro tipo de relación profesional. Em, y me pregunto, en ese tipo de casos está muy bien porque tenéis un punto en común, habéis coincidido en X lugar y tenéis una forma de empezar la conversación o una forma de Sí, intentar es más conectar más. fácil, no es tan Sí, frío, digamos, no es una puerta fría. exacto. Pero eso es una forma de conectar y una forma de usar LinkedIn. Y luego existe otra forma que es lo que hemos comentado antes de, vale, esta persona es un socio de este despacho que me interesa. Ese socio o socia puede estar escribiendo, puedes haberle leído en un artículo en Economist Juris, bueno, digo Economist Juris que es un medio jurídico, pero me da igual, o en El País, en Expansión, o en Confilegal, o en cualquier sitio, y le puedes intentar contactar cuando le llevas siguiendo, incluso si te ves en comentarle, y es otra manera también de, no le has visto directamente en un foro, pero sí, oye, pues he leído el artículo, me ha gustado, me encantaría aceptar a mi invitación a conectar, y esa es otra manera de hacerlo. Claro, pero mi pregunta es, una vez que te has atrevido a dar el paso de conectar con estas personas y te han aceptado y la conversación se ha quedado en un me gustaría conectar contigo, puede que haya oportunidades de colaboración en el futuro, y pasan meses y meses y esa persona está en tu red, pero tú has decidido empezar a crear valor y empezar a compartir lo que has aprendido y tus conocimientos, ¿cómo se puede crear comunidad a partir de esas personas que tienes en tu red, pero cuya relación está fría, por decirlo de alguna forma? A ver, una vez que están en tu red, es muy difícil que esa persona salga de tu red, salvo que elimine la cuenta o que pase algo muy fuera de lo lugar. Con lo cual, todo suma, incluso aunque sea un contacto con el que no interactúes en tiempo. Cuando ya empiezas a crear a comunidad, a veces te surgen oportunidades de alguien que te tiene en su red desde hace 2 años, con el que no has interactuado en 2 años y de repente suena el clic, se acuerda de ti y ahí estás. Cuando además, al tenerte de contacto de primer grado, es decir, cuando ya tú has enviado y te han aceptado, siempre aquello que tú publiques, igual que aquello que publique esa persona, te va a aparecer entre las primeras cuestiones de lo que o sea, lo que tú ves en LinkedIn no es algo arbitrario. O sea, primero siempre se da prioridad a lo que publican las personas a las que tú estás siguiendo. Por tanto, siempre vas a tener más arriba, digamos, lo que están publicando esas personas. Es decir, que aunque no interactúes con él luego en mucho tiempo, primero ahí lo tienes, por tanto ya suma, porque ya tienes a alguien más, y después que luego esto
da muchas vueltas y nunca sabes dentro de unos meses o de X tiempo ni dónde vas a estar tú ni dónde va a estar esa persona. Totalmente cierto. Claro, que también hay que tener en cuenta que las redes sociales no dejan de ser cámaras de eco. Es decir, el algoritmo está creado para que las personas que más hayan interactuado contigo sean Exacto. las que vean tu contenido. Exacto. Sin embargo, puede ser que alguien que no ha publicado mucho o no ha utilizado mucho LinkedIn, vale, pensé que se escuchaba, pero... puede ser que alguien que no haya interactuado mucho en LinkedIn o que empiece a postear no cuente con esta visibilidad y por tanto puede ser que tengas una red estupenda, pero el algoritmo no te enseñe a tu público objetivo. A ver, esto es poco a poco, es decir, cuando y LinkedIn detecta que alguien sí que crea más o menos periódicamente contenido de valor, va subiendo, porque insisto, según los datos de LinkedIn, solo el 2% de las personas que están en la red a día de hoy comparte contenido de valor. Por tanto, tienes muchas posibilidades. Lo que no puedes esperar es escribir un post y hacerte viral, o sea, eso no es realista, ni tener un alcance estratosférico. Y luego hay otras cuestiones. A veces tu post igual llega a pocas personas, pero resulta que llega justo a la persona o a la empresa que a ti más te interese que lleguen. Es decir, que luego también hay que medir un poco cantidad versus calidad. Pero al final, si te detectan como una persona que crea contenido de valor, tus posibilidades de que eso se traduzca en oportunidades a medio y largo plazo son muy altas. Y siempre recordad que todos hemos empezado de cero en LinkedIn o en cualquier otra red, pero esto es, no llega si te regalan los seguidores, esto es un poco piano, ¿no? Luego hay que encontrar, yo por ejemplo, en mi caso, pues bueno, a mí es verdad que siempre me ha gustado escribir y es verdad que yo encontré un filón porque yo detectaba que en materia laboral, que es más a lo que me dedico más, había muchas fake news. O sea, lo que de la realidad de las sentencias a lo que cuentan los medios de comunicación es como ciencia ficción, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces yo me inventé una sección que yo llamé Noticias y titulares, capítulos 1000, ¿no? Noticias y titulares desafortunados, capítulo 1000. Y ahí, pues, cada semana, o pues voy explicando, los medios han dicho, ¿le han despedido por comerse una empanadilla? ¿Le han despedido por comerse una empanadilla? No. Le han despedido por saltarse la normativa de prevención de riesgos laborales o por este tipo de cosas. O los medios han dicho que se ha aprobado la jornada de 37,5 horas. No, no se ha aprobado la jornada de 37,5 horas. Solo tenemos un anteproyecto de ley, vamos a ver el recorrido parlamentario que tiene. Es decir, que hay 1000 maneras de crear contenido. Justo uno de los temas que yo quería sacar a colación, y también justo por lo que comentaba el compañero, que si estamos aquí es porque queremos aprender a formar esa red, es temas de inicios con LinkedIn. Evidentemente yo ya he cogido algunas notas de lo que estabas comentando. Cuanto antes alguien se cree LinkedIn, aunque sea un mero estudiante de grado, parece que es lo mejor. Totalmente. Y cuéntanos un poquito más de tu experiencia. Ya nos has dicho que fue en ese momento de decir, ya no puedo con las injusticias de tal, quiero aportar valor. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste, o sea, directamente te abriste LinkedIn ya con una estrategia, lo tenías dormido como un currículum y de repente lo activaste? ¿Cómo fue en tu caso? LinkedIn se crea en el año 2002 y a mí los primeros que me hablan de LinkedIn son amigos que tengo de Estados Unidos, porque allí ya tenía un recorrido. Y es verdad que yo estaba en un momento en el que me apetecía mucho, siempre me ha gustado escribir, además yo en parte de abogada soy, mejor dicho, antes que abogada soy periodista, con lo cual la cabra tira al monte, esto es así. Pero es verdad que yo estaba era además la época en la que estaba muy de moda lo del blog, ¿no? Parecía que si no tenías un blog no eras nadie, ¿no? Entonces era en ese momento decir, no sé si abrirme un blog o utilizar LinkedIn como blog. Entonces, al final dices, yo tengo el tiempo que tengo, mi tiempo no es ilimitado y yo vi que LinkedIn ofrecía muchas posibilidades de poder utilizarlo como blog, como post cortos para lo que yo quería, que era, yo pensaba que existía un gap en cuanto a cómo divulgar contenido jurídico de una manera más divulgativa y yo empecé a escribir sin mayores pretensiones, más allá que la gente me decía, estás loca, los temas jurídicos no le interesan a nadie, no vas a llegar a nadie, ya hay muchísimas publicaciones de recursos humanos, bueno, a mí me gusta escribir, todo lo que sea, pues bueno, yo lo voy a ver como una inversión y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa y hasta ahora. Veo que te has liado, ¿no? Sí. Y durante ese aprendizaje,
¿dirías que ha sido más autoaprendizaje o has tenido que recurrir a formaciones externas? ¿Cómo has ido aprendiendo a utilizar LinkedIn? A ver, ha habido mucho autoaprendizaje, pero sí que es verdad que para mí hubo un libro que a mí me cambió el chip. Es el libro de las 4 Cs de LinkedIn, que escribió Borja Rodrigo, que es un ingeniero mecánico que habla de algo tan surrealista como ruedas libres, que puedes pensar a priori, alguien que habla de ruedas, de las ruedas que tengamos en la cabeza de vehículos, no puede llegar a nadie. Pues Borja Rodrigo fue una de las primeras, digamos, top en LinkedIn en España, hablando de ingeniería. O sea, a mí me encantaba cómo lo hacía, su estilo divulgativo y ameno, y escribió un libro, además es un libro muy gordo, o sea, que escribe todos los entresijos de LinkedIn, y para mí ese libro fue un antes y un después. Luego tuve la suerte de poder desvirtualizar a Borja, y que creó además un grupo, hay un grupo en LinkedIn que se llama las 4 Cs de LinkedIn, y ese grupo todos los jueves puedes crear contenido utilizando el hashtag que ellos proponen cada semana. Ponen un hashtag y tú escribes ese jueves, el jueves mol. Entonces tú escribes un contenido, el que tú quieras, yo ligado a mis temas, ¿no? A los laborales y de dirección estratégica de personas. Y es verdad que ese grupo me ayudó mucho, o sea, fue para mí un impulso importante, y el libro. Y luego sí que ha habido mucho autoaprendizaje, ¿no? Pues bueno, luego sí que es verdad que sabes, soy periodista, sabes que los temas de actualidad van a puntuar sí o sí, con lo cual siempre intento adaptarme lo máximo posible a la actualidad. Entonces, al final, te lees el BOE, que es como en nuestra lectura de cada día, y del BOE al final, pues dices, mira, esto es de mi tema, de lo que yo llevo, de los temas que llevo, ahí ya tienes un filón. Y luego, por supuesto, la jurisprudencia es otro filón, casos prácticos es otro filón, y hay un montón de fuentes de inspiración. Y luego es verdad que hay gente que pregunta, de esto hay muchos cursos, hay muchas teorías de cuál es el mejor día o la mejor hora para publicar, pues hay un montón de teorías sobre esto, si es bueno publicar en vacaciones o en fines de semana o no. Es verdad que tradicionalmente, por ejemplo, publicar en agosto, sobre todo si empiezas, tienes muchas más posibilidades de que tu contenido llegue, porque a pesar de que hay menos gente conectada, también hay menos gente compartiendo contenido. Yo no creo mucho en estas cosas, pero está ahí. O sea, si buscáis en Google cuáles son los mejores días y horas para publicar, hay estudios muy sesudos, incluso de consultoras, que, oye, tendrán su enjundia, no lo discuto. Yo nunca me he medido por esto. O sea, mi criterio ha sido medirme sobre todo por la actualidad. Pero bueno, sí que sepáis que hay estudios donde te dicen cuáles son los días y las mejores horas para publicar y de qué contenidos, las horas pico, las horas valle, y es una ciencia, hay muchos cursos sobre esto. Claro, y es lo que dices, que al final siempre tendemos un poco también por la impaciencia y cada vez más acentuada en nuevas generaciones, entre las cuales me incluyo, entre el trabajo de fondo que requiere crear una comunidad y la viralidad, porque al final esos estudios son un poco para intentar buscar las trampas para acelerar por la izquierda. En tu carrera, o sea, que vamos, yo, por lo que nos has contado, has visto toda la progresión y la importancia que ha ido cogiendo LinkedIn. ¿Para ti hubo algún post que marcara la diferencia? De repente un post que se te hiciera viral y dijeras, oye, esto ha marcado un antes y un después, o como... Uno de los puntos de inflexión grandes fue cuando en plena pandemia nos confinaron y esto se llenó de titulares, medios de comunicación machacando con el teletrabajo ha llegado para quedarse. Era imposible encontrar un medio de comunicación que no hablara, que no sacara ese titular. Entonces hice un post diciendo que eso era mentira. O sea, explicaba por qué desde un punto de vista jurídico y de dirección estratégica de personas, dando argumentos de por qué. El post se hizo viral y acabé entrevistada por el programa Buenos Días América de Miami, que creo que es una de las cosas más surrealistas que me han sucedido en la vida, y era como, esto va en serio. Y luego el otro punto de inflexión fue cuando a finales de 2020 LinkedIn España hace la lista, que entonces eran 15 top voices, y aparecí en la lista de los 15 top voices. Es verdad que para mí la pandemia fue un filón. O sea, a nivel laboral tuvimos BOEs nocturnos, BOEs extraordinarios, todo el tema de los ERTEs, entonces teníamos contenido para dar, tomar, regalar, anécdotas, vamos, era un filón. Es decir, hay que también aprovechar esos momentos, pero esto no te tienes que ir a una pandemia, evidentemente. Sabéis que en cualquiera de las especialidades en las que estéis o en las que os interese trabajar, sabéis que si hay un caso muy mediático, me da igual, de violencia de género, de derecho de familia, de derecho tributario, va a haber búsquedas sobre eso. Entonces es muy fácil, voy a escribir
sobre este caso que es mediático o sobre esta novedad de la que todo el mundo quiere saber información, y voy a empezar por ahí porque al final los temas de actualidad siempre puntúan más. Es más, luego LinkedIn en la parte de la derecha siempre tiene temas que ellos destacan. Pues de esos temas, si hay alguno en el que nosotros nos sintamos cómodos como para escribir o interactuar o comentar, que también comentando los posts también generas comunidad. Muchas veces muchos seguidores llegan porque tú empiezas a seguir a alguien, empiezas a comentar, generas un diálogo y al final ahí también se genera comunidad. Y aparte que LinkedIn también posiciona cuando comentas. Comentar me refiero a un comentario, no un gracias o un emoticono de las manitas, no, o sea, me refiero a un comentario con cierta, digamos, contenido. La verdad es que es una pregunta que tenía para después, pero aprovecho que ha salido el tema. ¿Qué es exactamente ese Top Voice de LinkedIn? ¿Cómo es cómo es el proceso que ha aportado, has notado un antes y un después? Porque es una cosa que se ve mucho, pero es tiene mucho misterio. A ver, han cambiado el procedimiento. O sea, cuando a mí me incluyen en la lista, esto viene de Estados Unidos, que fueron los primeros que sacaron una lista, y la idea era una vez al año hacer una lista de 15, como era en España, de los más destacados que lo hacían a través de una serie de métricas vinculado a la actualidad de los contenidos, frecuencia, pues si el contenido se había viralizado, que fuera contenido de valor, que no fuera contenido copy-paste, o sea, una serie de métricas que utilizaba LinkedIn. En mi lista, la del año 2020, pues había un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, que además había tenido cargos en el gobierno, estaba el que era entonces director de Coca-Cola España, estaban, o sea, quiero decir, era un poco una selección de perfiles. Es verdad que a partir de ahí hubo la lista, no sé si otro par de años más, y ahora han cambiado la manera en la que reconocen a Top Voices y sigue siendo también, es verdad que las métricas que utilizan, pero ya no es condicionado una vez al año, sino que van haciendo como evolución y en función de generación de contenido, de valor, comunidad, pues tienes más o menos posibilidades. Muchas gracias por resolvernos uno de los grandes misterios que hay en LinkedIn. Pero si buscáis, por ejemplo, lo que es la lista de LinkedIn Top Voices España 2020, ahí aparecemos los 15 de ese año y abajo te explica todo el procedimiento que siguieron de las métricas Me que parece seguían. brutal, o sea, yo te sigo ya desde hacía tiempo, o sea, yo en pandemia todavía estaba estudiando, no te seguía, pero me parece brutal que con el contenido que haces de igualdad y de derecho laboral y demás consiguieras llegar entre los 15 perfiles con un contenido que LinkedIn calificaba de mayor calidad, o sea, enhorabuena porque me parece una pasada. Es verdad que muchos de mis posts de pandemia eran del teletrabajo y los datos, digamos, de los estudios me vinieron a dar un poco la razón, ¿no? Entonces, es cierto que al final era un contenido muy técnico, muy ligado a un tema que se estaba hablando en esos momentos. De 10 de cada 15 noticias eran sobre teletrabajo. Entonces, es verdad que en mi caso ayudó mucho la coyuntura, ¿no? Porque abordaba unos temas que todos los ERTEs que nos comimos durante la pandemia los laboralistas, los BOEs nocturnos extraordinarios, las medidas y similar. Entonces, al final, en las métricas, el tema de una de las cuestiones que más puntuaban, que era el contenido pegado a la actualidad, ahí sí que lo tenía mucho más fácil. Bueno, aún así no me parece que quite nada de mérito todo el trabajazo que hiciste. Una vez que ya conocemos un poquito más cómo empezaste, vamos a meternos más en materia de temas de LinkedIn y vamos a hablar un poco de marca personal. ¿Vale? ¿Qué es para ti la marca personal y cómo crees que se vincula o qué le aporta LinkedIn a la marca personal? Marca personal es todo aquello que aparece de nosotros cuando tú metes en un buscador a día de hoy quién es fulanito de tal. Que aparece tu perfil de LinkedIn, más todo lo que tengas. Si has publicado artículos, en dónde trabajas, si tienes tu propio negocio, pues aparecerá tu propio negocio. Pueden aparecer fotos por ahí, sobre todo si hemos tenido en gente joven, ¿no? Esto de aquellas fotos de la playa de Instagram que igual no son una buena idea tenerlas en abierto. Yo siempre digo, sobre todo a la gente joven, es hora de que reviséis vuestros perfiles, qué es lo que tenéis en abierto y qué no, porque además los que nos dedicamos a trabajar con personas de departamentos de personas, profesionales de recursos humanos, pues a muchos candidatos o candidatas pues les descartan pues por comentarios más o menos desafortunados de hace 3, 5, 7 años en Twitter o similar.
Entonces, bueno, hay que tener también, hay que arrastrar de vez en cuando también qué es lo que puede salir de nosotros, que nosotros a lo mejor no nos acordamos de lo que hicimos hace, sobre todo más pensando en la gente joven, ¿no? Que como están acostumbrados a radiografiar su vida en redes sociales, pues esto cuando ya empiezas tu carrera profesional, pues puede tener su parte negativa. De hecho, hay un caso bastante viral de una persona que perdió un Oscar por esto, o sea, que me refiero a que pasa a todos los Exacto. niveles. O incluso a veces también ves profesionales hechos y derechos con malos episodios que luego les cuesta mucho remontar. La reputación corporativa cuesta mucho ganarla, no solo de personas, ¿no? También, por ejemplo, en un despacho o en una empresa y muy poquito destruirla. Hay que tener mucho cuidado y más en la polarización que estamos viviendo en estos momentos. Desde luego, una huella digital no cuidada es un error y por lo que me comentas bastante común. ¿Se te ocurre algún otro error habitual en perfiles de LinkedIn que veas en perfiles de gente que está empezando con LinkedIn? Por ejemplo, yo que sé, comentarios muy osados o faltas de ortografía. ¿Hay algo que veas recurrente que digas es un error que se reproduce mucho? A ver, en la gente más joven lo que sí que veo es que, claro, como vienen de la generación Instagram o TikTok, intentan reproducir ese estilo que es muy poco profesional y demasiado, digamos, poco profesional para lo que es una red social profesional como LinkedIn. Intentan reproducir TikTok, Instagram o Twitter en LinkedIn y no podemos perder de vista, lo decía antes. Luego, por supuesto, en función de lo que hagamos, si decidimos crear nuestro propio despacho, ya sea pequeñito, mediano o grande, trabajemos donde trabajemos, nos puede interesar también trabajar, ser un abogado o abogada en TikTok, en Instagram o donde sea. Pero al final siempre sin perder de vista que la red social profesional es LinkedIn y por tanto tenemos que tender a contenidos profesionales. Luego sí que hay un debate, y os voy a decir lo que hay sobre la mesa, de si LinkedIn, si compartir o no contenido personal o anécdotas personales. Pues yo os voy a decir, yo me he ceñido estrictamente a temas profesionales porque, bueno, en mi caso pues soy como muy cerrada con mi vida personal, pero eso es una opción mía. También os digo, hay grandes abogados, socios y socias de despachos que sí utilizan o intercalan de repente contenidos personales y les va fenomenal igualmente y hay mucha gente que agradece ver esa parte humana o esa parte personal, pues de gente, abogados, abogadas, pues hablando de sus hijos, de cómo concilian cuando tienen hijos. Esto ya es personal. Yo, en mi caso, mis contenidos son estrictamente profesionales, pero esa fue una decisión mía, tan libre y tan personal como cualquier otra. Pero que sepáis que también hay ejemplos de abogados y abogadas, o me da igual, directores o directoras de grandes compañías, que también hablan de su familia o de temas personales y los intercalan con contenido profesional y les va igualmente fenomenal. O hacen, yo qué sé, vídeos, por ejemplo, paseando a su perro, pero no es solo un vídeo de pasear al perro, es decir, lo utilizan como enseñanza de ir reflexionando y demás. Es decir, que esto es una vía tan lícita como cualquier otra, pero sí que como consejo que no perdáis de vista el objetivo de LinkedIn, que es profesional. Y por tanto, cuanto más profesional sea la visión que tenga la gente de nosotros y nosotras, muchas más posibilidades vamos a tener de que eso se traduzca en oportunidades. Desde luego, el compartir un contenido profesional, desde luego, es una garantía, al menos al principio, de no meter la pata, ¿no? Da como más seguridad también. Suponiendo que alguien publique solo contenido profesional, ¿hay alguna forma de publicar mal? Me explico. Por ejemplo, excederte mucho haciendo muchísimas publicaciones al día o contenido que no aporte mucho valor y que sea copia-pega. ¿Qué es para ti compartir mal contenido en LinkedIn? Para evitarlo también, para aprender de que es un error. A ver, realmente por cantidad, hombre, salvo que esto no se trata de publicar como si no hubiera un mañana. Es decir, yo durante muchísimo tiempo solamente publicaba una cosa al día. Eso sí, un contenido de valor y sí que comentaba otros posts. Eso sí. Hay gente que decide publicar 2 o 3 cosas al día, pero sí que es verdad que es mucho más efectivo en LinkedIn. A día de hoy, ¿cómo está el algoritmo? Si publicamos algo, por ejemplo, 3 días a la semana, esto no es cuestión tampoco de marcarnos objetivos que no sean realistas. Hombre, lo ideal sería, si puedes publicar una cosa lunes a viernes, fenomenal, pero que es más efectivo publicar, por ejemplo, 3 veces a la semana que publicar 200 cosas lunes y martes y luego estar 2 meses o 2 semanas sin publicar. O sea, LinkedIn premia mucho más lo que es como la constancia en el tiempo. Es decir, que enfocad vuestros esfuerzos a eso.
Y luego que pensad que hay muchas cosas que se pueden programar. Yo, por ejemplo, si os dedicáis al derecho tributario, que tenéis en vuestra cabeza el calendario de impuestos, pues sabéis que la campaña de la renta va a empezar tal día, pues yo os dejo preparar un post sobre la campaña de la renta para tal día. Si os dedicáis al derecho laboral, pues lo mismo, o me da igual, a cualquier norma que sabéis que hay una vacatio legis, pues podéis ir preparando para que el día que entre en vigor, dentro de un mes, dentro de 10 días, pues yo ya dejo preparado el post y ya está. Y es solo programarlo y ya está. O sea que es que muchas de las cosas las podemos tener trabajadas de antes. Si sabéis que, por ejemplo, hay muchas dudas, si os dedicáis, por ejemplo, a derecho de inteligencia artificial, pues ahora estamos con el tema del RIA, pues lo mismo, hay cuestiones que podéis dejar planificadas, es decir, que hay muchas cosas que se pueden trabajar sobre la marcha. Es más, a veces la inspiración nos llega en cualquier sitio, tú acabas de salir de un caso y dices, jo, pues esto, aprendiendo de esto, lo puedes anotar una serie de cuestiones y dejártelo escrito y sacarlo 2 semanas después, un mes después, 3 meses después o lo que sea. Y en cuanto, no tanto al contenido, pero al A lo que me perfil, decías es verdad de contenido, mal contenido. Hombre, Sí, el mal bueno. contenido sería pues que no seamos rigurosos, sobre todo Ya. por lo que nos dedicamos, con eso sí que hay que tener cuidado, máxime porque al final sí que podemos estar comprometiendo nuestra imagen o en llegado el caso la del despacho. Es decir, ese sí que sería intentar evitarlo. Más allá de eso, pues es que se supone que yo hago lo hago todo mal, si siquiera las reglas del contenido, porque yo siempre me voy, a mí me cuesta porque yo apuro hasta el máximo del último caracteres. Y cuando dicen que siempre puntúan más los posts más cortos. No así en mi caso, pero esto es como todo, ¿no? Bueno, es que al final como abogados también hay una parte técnica que tampoco podemos sacrificar si queremos ser rigurosos. Y luego de mal contenido, pues también sí que tenemos que tener pensado a quién nos dirigimos. Es decir, si tú eres un abogado o una abogada de derecho de familia, no tiene mucho sentido que seas muy técnico, porque tu público no es técnico. No le puedes hablar utilizando un lenguaje jurídico excesivamente técnico porque no solo no te va a entender, sino que le vas a alejar. Luego también depende un poco de la especialidad. Si trabajamos también en una empresa, pues también en asesoría jurídica, pues habrá temas que no podamos tocar, aunque nos gustaría, pues porque puedan ser delicados, pues por temas de confidencialidad o por temas de comprometidos, ¿no? Hombre, no es una buena idea, que esto además es un caso real, que tengas un cargo de responsabilidad, que tu empresa salga en la prensa por un supuesto de problemas financieros y que tú te dediques justo cuando está tu empresa en la picota a hablar de cómo no caer en un descuadre financiero, ¿no? Que luego la realidad supera la ficción, pero hay que tener cuidado con estas cosas. No, ya, desde luego, sí, la gente también es muy valiente con estas cosas. Iba a preguntar yo algo del tema del contenido. Perdona, que se me ha ido tanto al cielo con la pregunta. Estábamos hablando de... El mal contenido, perdona, a los ya he vuelto. tiempos. No, que también es muy importante y como un paso previo, y es una cosa que dices, lo has dicho tú, que tienes que saber quién es tu destinatario y cómo piensa para poder dirigir bien tu mensaje. Un paso atrás, tu destinatario. El fijarlo antes de empezar a poner contenido en LinkedIn es muy importante. ¿Darías un consejo para saber identificar bien a tu destinatario? Cuando empezamos, si somos estudiantes y todavía no estamos trabajando, no hemos hecho prácticas, podemos hablar más sobre las experiencias que estamos recibiendo, porque podemos enfocarnos más en qué estamos aprendiendo de las distintas especialidades. Si tenemos muy claro, aunque no estés trabajando en eso, yo me quiero dedicar a derecho tributario, derecho de propiedad intelectual, derecho de IA, pues hombre, siempre intentar buscar formaciones que me permitan, me gustaría dedicarme en el futuro a derecho a la propiedad intelectual, he hecho un curso, un taller sobre esto, he aprendido esto, es decir, enfocarte por ahí. Luego no significa, si tú cambias de especialidad, tu comunidad no se va a ir por eso, es decir, una vez que consigues un seguidor o un contacto, incluso aunque tú cambias radicalmente de rama, saltes de despacho a empresa, cambies de repente digas, pues es que he descubierto que penal es mi vida y aunque haya estado haciendo X, me voy a ir a derecho penal. Es decir, tu comunidad no se va a ir por eso. Cuando tú pierdes comunidad es o porque la cuenta desaparece por la razón que sea o por circunstancias muy concretas. Es comunidad que tienes. Es muy lícito el cambiar de... es bueno
centrarte en el foco que lo que tú quieras en ese momento. Si tú en ese momento tu objetivo es conseguir unas prácticas, pues y estás estudiando, tendrás que centrarte en lo que tengas más a mano, en lo que estás aprendiendo, exacto, en por qué me gustaría hacer prácticas en este sector y no en este otro, pues mientras consigo las prácticas estoy leyéndome un libro de X catedrático y me parece muy interesante. Es decir, que hay mil maneras. Cuando ya estás trabajando, pues lo ligas más a tu sector. Y si ya eres tu propio jefe, en el sentido de que tienes tu propio despacho, pues ahí ya te lo llevas tú a tu terreno y ya lo utilizas más para vender que para posicionarte, que claro, esa es la otra vía. Es decir, LinkedIn, claro que te permite captar clientes, y si tienes tu propio despacho, es una vía súper potente para acabar captando clientes. Y es más, cuando tienes un propio despacho te interesa más eso que la parte de visibilidad, aunque también generando contenido también se generan clientes, ¿no? Pero luego ahí ya cuando tienes un volumen, pues la decisión de invertir en una agencia que te pueda ayudar para el posicionamiento, no solo en LinkedIn, sino estrategia de marketing, plantearnos tener una persona que nos lleve la comunicación, interna o externa. Esto ya en función del tamaño que tengamos y de los objetivos que queramos es distinto. Y luego ya, pues si tienes un despacho, por ejemplo, dependiendo a lo que te dediques, LinkedIn siempre lo vas a tener que tener ahí porque al final es la red social profesional, y luego tendrás que ver en qué otra red puedes maximizar, porque al final no podemos estar en todas las redes porque no tenemos tiempo. O sea, esto es una realidad. Y salvo que seamos un mega despacho que pueda tener una estrategia de posicionamiento en todos los medios, tenemos que maximizar esfuerzos porque nuestro tiempo es el que es, y al final tenemos que trabajar, sacar adelante nuestros casos o nuestro negocio si tenemos un despacho, y por tanto LinkedIn, y luego ver en función de lo que estemos haciendo, a lo que nos estemos dedicando, cuál sea nuestro público, qué otra red social nos puede interesar. Estela, ¿puedes contarnos un poquito más sobre las oportunidades laborales o de captación de clientes reales que pueda haber en LinkedIn? Porque es una cosa que muchas veces se entra a debate de sí, es una red profesional, pero no ayuda a conseguir trabajo. Y gente al contrario que consigue trabajo gracias a LinkedIn. ¿Tú eso cómo lo ves? A ver, yo además es que me dedico a temas laborales y de dirección estratégica de personas. Es decir, mi día a día es hablar con directores de personas de compañías de todo tipo, extranjeras y demás. A día de hoy la principal red de captación de talento es LinkedIn. O sea, es decir, es más, los portales tipo como había entonces de búsqueda de empleo, LinkedIn les ha hecho mucho daño porque los headhunters, las consultoras de selección, buscan LinkedIn, es su principal fuente para reclutar talento, para hacer seguimiento de perfiles. Y cuando empiezas a tener una cierta repercusión, pues no es raro que te tanteen, oye, soy el headhunter, soy esta consultora de selección, ¿cómo estás? ¿Estás abierto a nuevos cambios? Es decir, que esto es una realidad. Eso por la parte de lo que es empleo. Sí. Aparte que el buscador de empleo que tiene LinkedIn es súper potente, porque podemos buscar empleo desde prácticas desde un contrato indefinido. Podemos buscar empleo desde Madrid hasta Tokio, Nueva York o cualquier sitio que se nos ocurra. Y luego que si a alguno de los que estáis o alguna de las que estáis lo pensáis un poco como para dar el salto, buscar oportunidades de empleo, pues otra fuente a la que podéis pedir contacto es a reclutadores, headhunters, consultoras de selección, porque pues eso, es bueno tener en nuestra red a este tipo de perfiles profesionales, porque nunca sabemos, incluso aunque estemos fenomenal en nuestros despachos o empresas, ¿no? Nunca sabes qué es lo que vas a... igual dentro de un año te apetece un cambio. Y ya no tanto de contenido, sino el perfil de LinkedIn, ese currículum vivo que tenemos. Para ti, ¿qué elementos tiene que tener un perfil bien cuidado? Que tú lo veas y digas, esta persona se toma en serio LinkedIn. La foto, que a veces ves fotos, sobre todo en gente más joven, que es la típica foto que dices, bueno, a lo mejor para tu Twitter o para Instagram está bien, ¿no? Que sea profesional, que se nos vea bien, porque a veces hay gente que elige un fondo tan borroso que eso, desde el punto de vista de la comunicación, disuade, porque da como la sensación de algo como algo oscuro o que estás escondiendo. Esto está más estudiado desde el punto de vista de comunicación. Hay mucha gente que no cuida la foto que está detrás. Sabes que hay dos fotos, una es la de frente, que es así, que es bueno que sea de busto para que se nos vea bien la cara, que no tenemos que esconder, que no somos un bot y que es una foto profesional y neutra. Y la de detrás, ahí sí que podemos jugar un poquito más. Podemos poner una frase que nos represente. Podemos poner una foto, por ejemplo, pues de algo que consideramos que es representativo para nosotros, una foto del segmento del área legal en el que estemos trabajando.
ahí lo que queramos. Incluso algo creado con inteligencia artificial que nos pueda, que ahora está muy, muy de moda, que nos pueda representar. Eso es importante. Y luego el extracto, ¿no? ¿Cómo queremos por abogado? Es que abogado hay 2,5 millones. Los headhunters, las consultoras no buscan buscan abogado laboralista, abogado penalista, abogado de derecho de familia, asesoría jurídica. Es decir, que centremos un poco, porque al final lo que le va a salir a la gente que nos busque, tenemos muchas más posibilidades si lo que tenemos en el extracto está bien definido. No pongamos solo abogado, pongamos abogado especialista en X. O si somos estudiantes, me gustaría trabajar en derecho de la propiedad intelectual, ¿no? Para que tengan más fácil buscarnos por aquello que nosotros queramos que buscar. Y luego, si cambiamos de especialidad por lo que sea, pues no pasa nada. Al final iremos empezando a crear comunidad más. Pues si me cambio del derecho tributario al derecho de la inteligencia artificial, pues empezaré a generar más contenido de derecho de inteligencia artificial y mi comunidad anterior no se va a ir, porque os decía, o sea, es muy raro que alguien deje de seguir a alguien, salvo que se enfade y no respire o que la cuenta se elimine por la razón X que sea. Yo, por otro lado, también, Estela, te quería pedir un consejo. Nos has dado, sobre todo al principio de la sesión, unos muy buenos consejos sobre cómo generar esa comunidad, ¿no? Al final del aprovechar los mensajes personalizados, y también hablamos de esos perfiles potenciales a los que admiramos, a los que queremos acercarnos. El personalizar un mensaje a una persona que no conocemos de nada a veces es complicado. ¿Nos podrías dar algún consejo de cómo afrontar ese mensaje? También lo comentaba un poco antes él, ¿no? Cuando vamos a un foro o una jornada o a un congreso es mucho más fácil porque al final es como he escuchado tu ponencia, he escuchado tu intervención, si le decimos una frase de lo que más me ha gustado es esto o lo que sea, siempre es más fácil. Si es alguien que no conocemos pero que nos interesa, pues busquemos a ver si tiene algo publicado. Un libro, un artículo, o sea, cada vez hay más gente publicando, es decir, algún caso que haya podido, si es alguien mediático, algún caso que haya salido, es decir, que intentemos buscar esa vía. Si es alguien al que no tal, sí que podemos entrarle por te llevo siguiendo tiempo, me gustan mucho tus contenidos, me gustaría en un futuro dedicarme al derecho de la propiedad intelectual. Es decir, que busquemos esas vías que las hay. Muy buen consejo, sobre todo lo de aprovechar Internet para buscar las Claro, publicaciones. o sea, muy buen todos consejo. estamos en nuestra huella digital, Ay, está ahí, es sí, decir, no solo para nosotros, para lo malo. O sea, que muy buen consejo, la verdad. Y a mí me han escrito desde estudiantes de periodismo y de derecho hasta pues gente de todo tipo. Pero es verdad que, o sea, es verdad que a veces cuando tienes un volumen cuesta un poco, yo siempre he intentado responder más o menos a todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que los estudiantes al final, pues todos hemos sido estudiantes, ¿no? Y dices, es que si yo hubiera tenido LinkedIn, yo hubiera llamado a la puerta. Entonces siempre intentas... tender una mano. claro. También eso, ¿no? Cuando lleguemos y tengamos una cierta comunidad, que no olvidemos dónde empezamos, ¿no? Y que todos yo siempre lo digo, todos hemos sido estudiantes y todos hemos pedido invitaciones a conectar y hemos empezado de cero, ¿no? Que luego no seamos los de, pues ahora ya no. ya no, a partir de tal, ¿no? No acepta a nadie. Bueno, la verdad es que, Estela, la sesión me ha parecido súper valiosa. Yo la verdad es que quería hacer una última pregunta de cierre y luego dejar turno a los compañeros por si alguien tiene alguna alguna duda, perdón. Mi pregunta es un poco de cierre. ¿Qué consejo le darías a alguien? Consejo rápido para empezar con LinkedIn con cabeza, con estrategia. ¿Qué consejo nos darías? En uno solo, de todo lo que has dicho, que es lo más importante. ¿Cómo os veis dentro de 3 años y cómo os puede ayudar a LinkedIn a conseguir llegar a donde os veis dentro de 3 años? Que lo veáis como una carrera de fondo y, como os decía al principio, de verdad, o sea, vedlo como una inversión en vosotros mismos, porque sea lo que hagáis, mañana, pasado mañana, dentro de 3 años, LinkedIn se va a ir con vosotros, porque al final es vuestra red personal y poquito a poco que al final los resultados acaban llegando. Pues muchísimas gracias, Estela. Me parece un maravilloso consejo. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? La gente que está en casa, Sí. Yo creo que lo has explicado todo tan bien que no hay más preguntas. Me gustaría comentar una última cosa. Creo que es algo, no sé, creo que a todos nos ha podido surgir esta duda a la hora de publicar. Ya no solo en LinkedIn, sino en general cualquier red social en la que quieras tener impacto. Y es si es mejor publicar en inglés, publicar en español y beneficios de ambas. Y
yo me lo aplico personalmente, no es que publique en exceso, pero de forma natural. Mis primeras publicaciones eran en español, luego pensé en quizás comenzar a publicar en inglés y sí que me di cuenta que, por un lado, no me gusta lo de copiar, pegar, traducir el texto, por un lado porque no me fío ni de DeepL ya, y por otro lado porque creo que se pierde cierto, o al menos yo escribiendo directamente en inglés pierdo cierta esencia o cierta creatividad que sí que tengo en castellano por el simple manejo. Entonces, quería preguntar eso, ¿qué es mejor? Si hay alguna de las dos opciones que sea más buena y por cuál decantarse en caso de que haya que decantarse por Yo una. siempre os recomiendo que el currículum vitae que lo podéis además dejar pinzado, es decir, en destacados, para que sea lo primero que se vea, sobre todo cuando los que empezáis, digamos, o tenéis menos trayectoria profesional en inglés y en español. Y luego sí que me parece positivo ir intercalando. Es decir, hay quien opta por el mismo post, sobre todo si son posts cortos, lo primero lo pone en español y lo de abajo lo mismo en inglés, esa es una posibilidad. Hay gente que va intercalando. Me parece positivo intercalar porque tienes muchas más posibilidades de llegar a más gente. Vas a llegar a un público no solo de habla de lengua española, castellana, sino a un montón de gente internacional. A más, sobre todo, si además tu idea es trabajar con clientes, por ejemplo, o en un despacho de ámbito internacional, pues eso te va a dar puntos positivos. Por tanto, mi consejo sí que es intercalar algunas en español, otras en inglés. ¿No puede dar la sensación un poco como de que vas virando, No, de porque es que algo que está muy cambias de... utilizado, que puedes llegar a distintos tipos de gente y no es algo, no está en absoluto mal penalizado, ni mucho menos. Al revés, el algoritmo te premia porque puedes llegar a mucha más gente que hablando solo en un único idioma. Luego ya está ahí la decisión ya que quieras tú, dependiendo de lo que escribas y demás, y sobre todo si son post cortos, pues lo que te decía, hay gente que es el mismo post arriba en español, abajo en inglés, o viceversa, arriba en inglés, abajo en español. Eso ya puedes ir probando. O sea, que no hay ninguna opción como tal que sea la buena en esencia, sino que No. puedes jugar con lo que más Lo que cómodo... desde luego no es negativo. Es decir, el publicar, ya sea esporádicamente, puntualmente o de forma recurrente en 2 o 3 idiomas, al final es positivo, negativo en ningún caso. Tienes muchas más posibilidades y más posibilidades de tener más alcance. Gracias. Creo que haremos una pregunta. Ah, fenomenal. Una de ellas es, ¿cuáles son las ventajas de LinkedIn Premium? A ver, LinkedIn Premium, yo sí que lo tuve un tiempo porque cuando me hicieron Tomboys me lo dejaron durante un tiempo. Yo no le he utilizado gran cosa, sí que es verdad que puedes enviar mensajes de email directos, eso sí que es una ventaja, y sí que tienes más posibilidades, sobre todo si estás buscando empleo, de que te contacten los reclutadores o los headhunters porque está más pensado para este tema, ¿no? Para el tema de las ofertas de empleo. Pero lo más utilizado de la gente que tiene LinkedIn Premium son los mensajes de email que son directos. Pero otra cosa que me preguntan mucho, si el hecho de tener LinkedIn Premium significa que vas a tener más posibilidades de que el algoritmo te premie o de tener más visibilidad. No, eso es una leyenda urbana. No sé si alguien más tendría alguna pregunta. Otra pregunta. En cuanto a la ventaja de LinkedIn Premium de darte más visibilidad, no en cuanto a contenido, sino ante los headhunters, esto significa que cuando un headhunter pone una keyword o Sí, hace una les va a búsqueda, salir vas a salir primero antes. Premium, Ah, sí, vale. eso sí. Otra pregunta. Cuando tomamos la decisión de hacer una publicación en LinkedIn, ¿el algoritmo te premia más si si subes un PDF? O si, por ejemplo, hay mucha gente que lo que hace es, bueno, pues pongo una foto y me da la opción de poder etiquetar a la gente para que me vaya compartiendo. O si no, tienes que irles mencionando en el cuerpo del texto, cuanta más gente mejor, para que me vayan dando me gusta o compartiendo la publicación. Cuidado, es verdad que es una de las cosas que no hemos mencionado, cuidado con hacer un post en el que etiquetemos a todo bicho viviente, porque eso si lo hacemos una vez bien, como sea nuestra táctica habitual, nos va a penalizar, porque estamos
digamos, esto al algoritmo de LinkedIn no le gusta mucho. Es decir, una cosa es que sí que etiquetemos, si estamos en un congreso y somos 10 ponentes, pues obviamente tienes que etiquetar a los 10 ponentes, no te vas a dejar alguno. Pero me refiero a esos posts o gente que de repente te encuentras etiquetado en un post de una persona que no conoces de nada, no has coincidido con él o con ella en ningún sitio y es como, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo si es tu práctica recurrente. Eso no se debe de hacer. ¿Qué es lo que posiciona mejor? La teoría, os decía antes que yo hago todo mal porque yo la teoría es una y yo lo que me funciona a mí es algo distinto, pero bueno, a nivel general los posts posicionan más y son más cortos. Yo es que siempre voy al límite de caracteres y tengo que recortar porque siempre voy a lo más, pero sí que es verdad que los posts solo texto puntúan mucho peor que si son posts con una foto. Y si la foto realmente tiene relación con el contenido que estamos poniendo, nos va a posicionar mejor. Y luego sí que dentro de la foto, sobre todo si es una foto con personas, ahí dentro de la propia foto, sin necesidad de luego mencionarles en las etiquetas en el post, dentro de la propia foto LinkedIn te permite etiquetar a las personas que hay en esa foto. Si, por ejemplo, estamos aquí y publicáis algo, pues os podéis, cuando subís la foto, he estado en un taller de LinkedIn organizado por la sección de iniciación profesional que hace cosas estupendas, y está Celia, está Estela, estoy yo, y eso perfectamente. Y no hace falta mencionar porque ya si están en la foto etiquetados, ya saltan las personas que se les ha etiquetado en esa foto, que esa es otra manera de generar comunidad también. Y luego los PDF también suelen funcionar bien. Por ejemplo, si hablamos de una norma, podemos colgar el BOE en el que se ha publicado la norma, por poner un ejemplo, pero siempre que lo acompañemos de una reflexión, ¿no? No limitarnos solo, hombre, podemos optar por OISAPUB si lo hacemos a primera hora de la mañana, pues aunque haya más gente que lo publique, obviamente, pero vamos a tener más posibilidades, pero siempre más allá de ir, hoy se ha publicado en BOE la ley 1524 de tal, pues si podemos hacer un par de reflexiones, pues nos va a puntuar muchísimo mejor. Y una pregunta, yo ya había dicho que había hecho la última, pero es que aquí se está generando mucho debate. La introducción de la IA en la redacción de post, ¿cómo crees que está impactando? Porque mucha gente está usando solo ChatGPT para redactar los posts, se nota un poco, ¿no? A ver, LinkedIn a veces tiene un poco unas cosas, va probando, y entonces hubo una época en la que LinkedIn se llenó de posts generados por inteligencia artificial, imágenes de inteligencia artificial, y es verdad que le da prioridad a eso. Ahora ha reculado. Me han preguntado, yo no he utilizado inteligencia artificial para generar mis posts por varias razones. Yo sí uso inteligencia artificial en mi trabajo para documentarme, para estudiar. En mis posts no es por una razón, porque yo tengo un estilo, creo, bastante personal y no quiero perderlo. Y en el tema imágenes, porque sabes, por la presidencia de la Asociación de Igualdad estoy muy comprometida con el tema de los sesgos de la inteligencia artificial. Entonces, para conseguir una imagen que no tenga sesgos, me lleva muchísimo tiempo, porque tengo que afinar mucho para que no me saque solo a señoras con falda de lápiz y falda tubo y a un panel de docentes compuesto exclusivamente por señores. O si pongo diversidad o intento afinar con personas de discapacidad, que solo entienda que la discapacidad es un señor o una señora en silla de ruedas, cuando el espectro de discapacidad es amplísimo, como me supone, aparte del enfado, ¿no?, de esto de cuánto nos queda por hacer, y mucho trabajo en conseguir encontrar la foto perfecta, no utilizo ni posts ni imágenes creados con inteligencia artificial. Eso no significa que vosotros no debáis hacerlo. Esto es como todo, al final cada uno tiene que encontrar el equilibrio. Podemos utilizar ya para documentarnos, por supuesto. Claro que hay por ejemplo, hay un profesor de la Universidad de Castellón que utiliza inteligencia artificial para generar imágenes en sus posts y le va fenomenal. Y es estupendo. Yo no lo hago por la razón que os he explicado, pero esto al final, esto es un tema, no hay una ciencia exacta, ¿no? También tenéis que probar con lo que os sentáis más cómodos, qué es lo que os funciona y qué no. Sí que mi consejo, porque además el algoritmo de LinkedIn es caprichoso, ¿eh? Yo sí recuerdo una época en la que alguien dijo, o el típico gurú de si empiezas el post con una interrogación y con una pregunta, va a posicionar más. Y esto se llenó durante un mes y pico de todos los posts llenos de preguntas. ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Qué tal? Y era como, qué cansino, ¿no? Esto... pero bueno, es cuestión de ir probando, ¿no? Al final esto no es una ciencia exacta y encontrar el estilo y las herramientas con las que nosotros nos sintamos más cómodos. Hay gente que se siente muy cómoda explicando en vídeo y haciendo vídeos muy cortitos, sobre todo la gente más joven que viene de TikTok o de Instagram, o que le gusta más la imagen y poco el texto, porque la generación de Instagram es mucha imagen.
y poco texto, pues fenomenal, es otra manera de comunicar. Además, LinkedIn nos permite subir no solo una foto, podemos subir varias fotos y añadir una leyenda explicativa y también nos puede ir fenomenal en eso. Podemos apostar por el podcast, que también puede funcionar bien. Es decir, que es lo que os decía antes, es tan versátil y podemos ir cambiando y probando, siempre empezando por aquello con los que nos sintamos más cómodos. Si nos sentimos más cómodos escribiendo, pues vamos a empezar escribiendo cosas cortitas y a medida comentando también posts, siguiendo a gente que nos interese. Hay gente que tiene newsletters en LinkedIn. También os aconsejo seguir a páginas de empresas y de despachos, pues aquellos que os interesen por la razón que sea, pues seguirles, que también os puede, y también podéis aprender, y esto lo hacemos todos, de, oye, pues de repente ves a alguien que dices, jolín, qué bien lo ha contado, cómo inspirarte, no el plagio, ¿no? Que esto también lo hemos sufrido algunos, lo del plagio en LinkedIn, aunque él tiene sus herramientas para denunciar el plagio, es un poco lento, pero las tiene, ¿no? Pero inspirarnos, por supuesto, es decir, es que tenemos muchísimas posibilidades. Y bueno, Estela, muchísimas gracias por esta charla, bueno, tan cercana, contando tu experiencia y tan formativa y con consejos tan prácticos. Bueno, al menos yo por mi parte ya voy a replantearme cosas en LinkedIn e intentar implementar todo lo aprendido hoy. Y muchísimas gracias por venir aquí con nosotros e invertir tu tiempo en formarnos. Y Muchas gracias a vosotros y y a a la todos gente los que estáis en asistentes, casa. correcto. Muchísimas gracias. Nos seguimos en LinkedIn.